Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 20 y de una manera especial queremos subrayar el versículo 18. Nosotros en esta narración estamos tratando sobre la despedida de Pablo a los sacerdotes, a los presbíteros de Éfeso. Ya en el versículo 17, anteriormente, en nuestro curso bíblico, habíamos hablado de Pablo, que justamente desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: ya saben cómo me he comportado con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. Esto es entonces lo que aquí nos está diciendo la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículo 18. Entonces, nosotros aquí vamos a mirar un poco todo este significado. Cuando vinieron junto a él, primera cosa, Pablo, pero aquí también Pablo se nota que quiere dejar asentado algunos de los elementos de lo que él compartió y de lo que fue su vida en medio de ellos. En la mayor parte del libro de Hechos vemos a Pablo, el evangelista, pero aquí en Hechos 20 se nos da una imagen única de Pablo como un verdadero pastor, ¿verdad? Como un verdadero tendotá, lleva frente a su comunidad, de lo que era importante para él como líder y pastor del pueblo de Dios. Porque él es el que dirige, él es el buen pastor, y entonces decíamos nosotros anteriormente, desde ese viaje desde Troade a Mileto, nosotros, dice, ahí nos hablaba también ya de Lucas, nos adelantamos en barco navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Él lo había dispuesto así porque iba a hacer el viaje por tierra. Ya como Pablo, ¿verdad?, tiene esa intención. Parece que ese aspecto mucho más humano, el hecho de caminar, el hecho de encontrarse con la gente, cuando nos juntamos en Aso, así como había organizado, Pablo se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene.
partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día fuimos a Samos y después de hacer escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Bueno, estos son los detalles muy interesantes, como Lucas también nos va narrando cuál es el movimiento de Pablo, cuál es su intención. Porque, claro, viajar en embarcación ciertamente iba a ser mucho más rápido, seguramente. No se iba a cansar tanto, incluso podía descansar un poco, podía dormir un poco. Ciertamente que también en las embarcaciones Pablo ahí tendría posibilidad de encontrarse con esas personas que están viajando. Porque algo no quiero, y algo yo jula pisaba ya enseguida, moi. Por anduvo, y monguetado, y cuasemo, eres yumo, eres jomba, eres yapó. Y por ahí entonces después enseguida ya entra en sintonía, ¿verdad? En sintonía con la persona. Y bueno, así es como se nos está presentando aquí. Ahora, cuando estamos hablando ya desde el versículo 17, le encontramos a Pablo desde Mileto, que manda llamar a los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, y aquí comienza nuestro versículo del día de hoy, que queremos subrayar y estudiar un poco, Pablo les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas que fui sometido por las insidias de los judíos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Las religiosas recibieron al Papa con los brazos abiertos, aunque Francisco las sometió a un pequeño interrogatorio. Quante novizie avete? Benvenuto nella nostra casa, Papa Francesco. Quante novizie avete? Tre. Però in giro per il mondo ce ne sono tanti. Sì? Sì. Dove? Africa, India, Corea. El Papa había salido fuera de los muros del Vaticano para visitar esta estructura llevada por las hermanas pías discípulas del Divino Maestro, aunque dentro había mucha más gente esperándolo. Un saluto a tutti voi. Grazie tante per essere qui. Grazie per il vostro lavoro. Coraggio e avanti. Non stancatevi di fare il bene. Adesso do la benedizione a tutti. Aunque en realidad el motivo de esta salida no era para visitar a estas religiosas, sino para esto. Para pasar un rato con los sacerdotes más jóvenes de la diócesis. Hablaron de cómo afrontar momentos de crisis espiritual, de la sinodalidad en la propia diócesis de Roma y algunos problemas sociales de la ciudad. El próximo encuentro entre el Papa y los sacerdotes de la diócesis será con aquellos que han sido ordenados entre 1984 y 2014. Jornada de sanación y liberación.
con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Inúndame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos
podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y estamos ahora en esta otra partecita, ¿verdad?, del versículo 18. Aquí Pablo se está despidiendo de los presbíteros desde Mileto, que les hace llamar, quiere tener como un verdadero pastor. Él se está mostrando. Vemos a un Pablo normalmente como evangelista, es decir, como que pasa, como que anunciador, predicador, incluso que entra mucho en discusiones. Bueno, pero ahora aquí, el que se está despidiendo, o mejor dicho, está pasando, porque él está pasando, está viajando, yendo hacia Jerusalén. Y aquí cuando llega a Mileto, ciertamente que no va a tener todo el tiempo. Por eso desde Mileto manda llamar a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso. Porque la Jono ya en los cursos anteriores dice, iba a Éfeso. En Éfeso él trabajó bastante tiempo y ahí le iba a ser muy difícil visitar de nuevo a todos, ¿verdad? Muchas amistades, mucho tiempo que estuvo Pablo. Y por lo tanto, él ahora lo que le surge, y es como un verdadero obispo, ¿verdad?, como ese que mira desde arriba y ahora está mirando con una visión mucho más amplia, el episcopus, ¿verdad? Scopus, mirar, epi, desde arriba. Entonces les llama, dice, a estos presbíteros de Mileto como para conversar un poco. Y es lo que vamos a ver después, que va a comenzar todo su discurso, que va a ser el versículo 19. Es el único discurso paulino dado a cristianos, es el único discurso paulino que le da a los cristianos, que Lucas registra, ¿verdad? O por lo menos que Lucas registra, o que nosotros encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles. Y no es sorprendente también descubrir lo rico que es en paralelo a las cartas paulinas, especialmente en las últimas cartas. Entonces, este elemento tendríamos que reflexionar un poco. Reflexionar, por una parte, el aspecto de un verdadero pastor, de un verdadero obispo, de un tendo talla jayañate. Peoñemoía ginapejenonde, pero el pastor es así, el que dirige la oveja, es el que dirige a la unidad, es el que busca verdaderamente entre tantos conflictos que suelen existir dentro de la iglesia, procura llevar al diálogo. Pero para eso también Pablo, no nos olvidemos que él en varias ocasiones, él mismo se pone también como ejemplo. Imítenme, dice, no tiene ningún problema él en decir eso. Pero esto también, tal vez nosotros miramos hoy y decimos, me parece que es medio orgulloso, parece que se cree demasiado, pero sin embargo, en la figura de Pablo no sería esa, sino que mirando la figura de Pablo nosotros entenderíamos
que lo que está haciendo Pablo en todo caso es ponerse a un nivel, a una altura de su pueblo, de la gente, y entonces dice, lo que yo les pido a ustedes, también yo lo vivo y también yo lo cumplo. ¿Entienden? O sea, y esto es muy lindo, ¿verdad? Para nosotros los sacerdotes, los obispos que estamos al frente de las comunidades, pensar un poco. Yo pienso así de repente y puedo decir, ¿será que yo me puedo poner como ejemplo y les puedo decir a la gente, por ejemplo, en mi homilía, en mi Eucaristía, en mi catequesis, hagan lo que yo hago, vivan así como yo vivo, preocúpense verdaderamente de esta manera, enseguida la gente seguramente que nos va a mirar así, va a decir, pero más biocoa, ¿verdad? Coabio oñemo Jesucristo, coabio oñemo santo y tereín, ¿verdad? Normalmente nosotros tenderíamos a decir eso o a juzgar enseguida a las personas de esa manera. Volvemos enseguida con más ñandi yara ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. El tema es el Espíritu y la Esposa, donde meditaremos que el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu y la Esposa. La Esposa es la Iglesia. Para ello recorreremos las grandes etapas de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el tiempo de la Iglesia. En el relato de la creación del libro del Génesis, el Espíritu de Dios se manifiesta como un poder misterioso que hace pasar al mundo del caos al cosmos, es decir, de la confusión a la armonía, transformando la tierra informe, vacía, tenebrosa, en un lugar hermoso, limpio, ordenado. Este mismo Espíritu sigue actuando hoy en nosotros, dispuesto a ordenar el caos que pueda haber en nuestra vida y en nuestro entorno. San Francisco de Asís nos muestra un camino para vivir en esa armonía que procede del Espíritu Santo. Se trata del camino de la contemplación y la alabanza del Creador. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es la armonía, hace la armonía en la Iglesia y en nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, cercanos a la solemnidad del Corpus Christi. Pidamos al Señor que su Espíritu de amor haga de nosotros una ofrenda permanente para gloria de Dios y bien de su pueblo santo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Sagrario Purísimo de su presencia, los cuide. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20 nosotros de Hechos de los Apóstoles. Este versículo que es muy importante, ¿verdad? El versículo 18 ahora nosotros estamos subrayando. Nuestra preocupación, y estábamos hablando por eso y decíamos de las características del pastor. Pero esta es una de las únicas que encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles, donde encontramos que Pablo tiene un discurso que él da a los cristianos, así directamente, un discurso. Es decir, aquí les estará dando y les estará hablando a estos presbíteros,
a estos sacerdotes que están al frente de la comunidad, iglesia por iglesia, comunidad por comunidad. Se nota que Pablo era un tipo muy activo, y tenía la fuerza de Dios, tenía la fuerza del Espíritu. Nosotros hablábamos y decíamos en el bloque anterior, porque Pablo mismo, él se presenta y dice, y nos comparábamos nomás, y hoy en día, en realidad, esa tendría que ser una de las frases, leitmotiv también dentro de nuestra idea, de nuestras pláticas, de nuestros sermones, de nuestras homilías, y de un papá también, ¿verdad? Y de una mamá. Porque ¿qué es lo que tendría que decir un papá y una mamá? Hijos míos, hagan lo que yo hago. Hagan y vivan como yo vivo. Pero el asunto es que eso nos compromete mucho, ¿verdad? Eso nos llama mucho a nosotros también a un estilo de vida. Nos llama a nosotros a un compromiso de vida. A veces de fuerza lento también. Veces no te imagina a mirar, entender, saber, comunicar qué cosa. Comunicar desde nuestra vida. Desde ahí cuñande ya la pareita, ñañe en bareita, ya entrate en malas cosas, etcétera, sino que esto nos va a llamar y nos llama a nosotros a un compromiso verdadero, a un compromiso serio, a un compromiso en que nosotros tenemos que entrar en esta idea principal del Evangelio que Jesús nos transmite. Entonces, hay una preocupación ciertamente de Pablo, de que quiere reunir, de que quiere que la iglesia funcione bien. Entonces, la pecha ante cada uno oyapó y coñacane, sino que haya una unidad. Hasta ahora no nos dijo nada, ¿verdad? O sea, tampoco podemos ir demasiado como diciendo Pablo no invité yo porque iba ahí la situación peyupaite que llegó ave mileto belleyoto patañe cbm catuete, ¿verdad? A no ser que también existían algunos problemas de unidad, puede ser también. Pero aquí Pablo, vamos a ver después por el discurso, a ver hacia dónde va a apuntar, qué es lo que Pablo les quiere decir. Pero por lo menos lo que estamos subrayando y estamos mirando es ya la actitud. Y esta tiene que ser la actitud de todo papá. Esta debe ser la actitud de toda mamá. Esta debe ser la actitud de todo patrón en su fábrica, en su empresa. Esta debe ser la actitud evidentemente de todo sacerdote, de todo pastor que está al frente de una comunidad cristiana, ¿entienden? Esto es esencial, esto es fundamental. Y esto es lo que entonces a nosotros nos ayuda y nos hace entender bien cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que trabajar, ¿verdad? Y bueno, desde aquí, cuando leemos, y no es sorprendente, ¿verdad?, descubrir, decíamos, lo rico que es un paralelo también de lo que encontramos en las cartas de Pablo. Porque este es el discurso que ahora lo encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles. Y es el único aquí, en Hechos de los Apóstoles, en que se está dirigiendo directamente a los cristianos. Normalmente él se dirige, predica, anuncia, pero ¿a quiénes? Y normalmente o a los paganos, o normalmente le está hablando a los judíos. Pecha normalmente ñandela llevó, o si no, no sé, a las autoridades, etc. Pero Pecha lleva esto que ya son encargados de las comunidades cristianas, porque a la tendo tacuerena, como presbítero, recordemos que Pablo dice, va poniendo, colocando presbíteros, ancianos, quiere decir esto, a quienes se van a encargar y quienes van a llevar adelante después la comunidad cristiana. Sin embargo, aquí vemos de una manera muy linda y muy sorprendente también que es un verdadero sacerdote, un verdadero tendotá. Es el que les reúne, el que les llama, y veremos enseguida, ¿verdad?, por el discurso que él irá haciendo, cuál es el objetivo principal. Porque ya digo, ya shana y ya ana marala con aña de no hina maraba se hana moyeto pa en y catuay ya yo topa y mi ya años en dumí, etcétera, ya asadito ya te sueñan de, ¿verdad? Te invito para un asadito.
Pero todas estas cosas son suposiciones, anda y por imba de imba eve. Pero nosotros podemos entender, nosotros podemos ver esa actitud. Igual, sea la que fuere, siempre es un llamado a un encuentro. Y cuando hay un llamado a un encuentro, está llamando a una comunidad para escucharse, para dialogar, para encontrarse, para transmitir, ¿verdad?, lo que uno mismo está viviendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él, dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto.
Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Parece que no hay esperanza, pero durante este tiempo los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado
del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Historia de la solemnidad del Corpus Christi. A finales del siglo XIII surgió en Lieja, Bélgica, un movimiento eucarístico cuyo centro fue la abadía de Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Albero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillón, por aquellos años priora de la abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta. La santa nace en Retines, cerca de Liege, Bélgica, en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas agustinas en Montcornillón. Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Murió el 5 de abril de 1258 en la casa de las monjas cistercienses en Foses y fue enterrada en Villers. Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haber intensificado por una visión que tuvo de la iglesia bajo la aparición de luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de esta solemnidad. Juliana comunicó estas apariciones a Monseñor Roberto de Torete, el entonces obispo de Lieja, también al docto dominico Hug, más tarde cardenal legado de los Países Bajos, y Ajax Pantaleón, en ese tiempo archidiácono de Lieja, más tarde Papa Urbano IV. El obispo Roberto se impresionó favorablemente y como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, invocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante. Al mismo tiempo, el Papa ordenó que un monje de nombre Juan escribiera el oficio para esa ocasión. El decreto está preservado en Binterim, junto con algunas partes del oficio. Monseñor Roberto no vivió para ver la realización de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, pero la fiesta se celebró por primera vez al año siguiente, el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Más tarde un obispo alemán conoció la costumbre y la extendió por toda la actual Alemania. El Papa Urbano IV, por aquel entonces, tenía la corte en Orvieto, un poco al norte de Roma. Muy cerca de esta localidad se encuentra Bolsena, donde en 1263 o 1264 se produjo el milagro de Bolsena. Un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la consagración fuera algo real. Al momento de partir la sagrada forma, vio salir de ella sangre de la que se fue empapando enseguida el corporal. La venerada reliquia fue llevada en procesión a Orvieto el 19 de junio de 1264. Hoy se conservan los corporales en Orvieto y también se puede ver la piedra del altar en Bolsena manchada de sangre. El Santo Padre, movido por el prodigio y a petición de varios obispos, hace que se extienda la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia por medio de la bula Transiturus, del 8 de septiembre del mismo año, fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés, otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio.
Luego, según algunos biógrafos, el Papa Urbano IV encargó un oficio, la liturgia de las horas, a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino. Cuando el pontífice comenzó a leer en voz alta el oficio hecho por Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo el suyo en pedazos. La muerte del Papa Urbano IV, el 2 de octubre de 1264, un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta, pero el Papa Clemente V tomó el asunto en sus manos y en el Concilio General de Viena en 1311 ordenó una vez más la adopción de esta fiesta. En 1317 se promulga una recopilación de leyes por Juan XXII y así se extiende la fiesta a toda la Iglesia. Ninguno de los decretos habla de la procesión con el Santísimo como un aspecto de la celebración. Sin embargo, estas procesiones fueron dotadas de indulgencia por los papas Martín V y Eugenio IV y se hicieron bastante comunes a partir del siglo XIV. La fiesta fue aceptada en Colonia en 1306, en Worms la adoptaron en 1315, en Estrasburgo en 1316, en Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. En los Estados Unidos y en otros países, la solemnidad se celebra el domingo después del Domingo de la Santísima Trinidad. En la Iglesia griega, la fiesta del Corpus Christi es conocida en los calendarios de los sirios, armenios, coptos, melquitas y los rutinios de Galicia, Calabria y Sicilia. Finalmente, el Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí, desde el capítulo 20, nosotros miramos un poco la partida de Pablo hacia Grecia primero. Pablo, que se va a dirigir cuando cesó el tumulto. Recordemos que él estaba ahí con estos que creaban bastante problema por todo lo que era el negocio para ellos, Demetrio, famoso. Y después de haberlos exhortado, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Se va a ir entonces hacia Macedonia, se prepara, atravesó toda la región, exhortando vivamente a sus hermanos, llegó hasta Grecia. Aquí llegamos a Grecia, donde permaneció 3 meses primero. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos tramaron una conspiración contra él y por eso decidió volver por Macedonia. Pablo, verdaderamente, su presencia, pero yo diría, no solamente la presencia de Pablo, ¿verdad?, sino que es el mismo contenido de su evangelio. Vea, como bueno, péganle a la gente, no aguantan. La oñe ellos soy Jesucristo, la oñe ellos que en la persona de Jesús de Nazaret ya se ha cumplido y se está viviendo, ¿verdad? Ya se ha hecho realidad esas promesas de Dios. Y por lo tanto, él decide, ¿verdad?, volver, dice, por Macedonia, porque, o si no, iba a ir a la situación, ya esa por aquí. Lo acompañaban Sópatro de Berea, hijo de Pirro,
Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y también Títico, y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Tróade. Bueno, aquí se nota, nos esperaron, quiere decir que aquí está entrando ya también el agiógrafo, es decir, el autor sagrado. En este caso nosotros atribuimos que es Lucas, uno de los que se suma al grupo de Pablo y que le acompaña. Por eso que es interesante, ¿verdad? La teología lucana es una teología paulina, porque algo en duda va a la página Pablo, va a la geía. Entonces hace toda una síntesis. En realidad, cuando escuchamos entonces la teología de Lucas, el que después mira, entiende la teología de Marcos, la teología de Mateo, porque ahora cometeina eso a mano también, cuando va a tener que hacer la síntesis que él después va a hacer, pero desde el pensamiento lucano, desde el pensamiento paulino. El pensamiento lucano, el Evangelio de Lucas, que se basa en estos elementos que son elementos riquísimos. Y aquí nos muestra muy bien. Después dice, nosotros, el mismo autor se está incluyendo, que está en el grupo. Partimos de Filipos por mar, después de la fiesta de los panes ácimos, y 5 días más tarde nos reunimos con ellos en Tróade, donde pasamos una semana. Y aquí es cuando Pablo visita Tróade. Una semana. Ya le va a bastar de cierta manera. Ciertamente que es muy corta esa semanita. Y aquí es donde sucede esta situación tan dificultosa al final. El primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea y su discurso se prolongó hasta la medianoche. La habitación donde nos habíamos reunido estaba muy iluminada. Un muchacho llamado Eutico, que se había sentado en el borde de la ventana, tenía mucho sueño y se dormía mientras Pablo hablaba, hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso. Cuando lo levantaron estaba muerto. Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo, no se alarmen porque está vivo. Volviendo a subir, partió el pan y comió. Luego siguió hablando mucho tiempo hasta el amanecer y después salió. Bueno, en realidad ese luego iba a ser, pues, ¿verdad?, el horario en que Pablo iba a salir. Y bueno, y así va pasando. Él tiene todo en este capítulo 20, es muy interesante. Ahora ya se está adelantando, está queriendo volver hacia Jerusalén. Mientras vuelve de aquí, porque viste que está en un movimiento continuo, Pablo va a pasar, pero no vaya hasta Éfeso, sino que desde Mileto les hace llamar a estos ancianos. Y vamos a ver después qué es lo que Pablo nos dice en este discurso a los ancianos, a los presbíteros de Éfeso. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo aquí. Continuaremos sobre este tema con la próxima lección, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico de todos los días del Nuevo Testamento. Y ahora les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.